Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. El cierre de una semana muy complicada, muy complicada. En un ratito vamos a estar con el móvil en Panamericana, este hecho trágico de lo que ha sucedido con esta persecución policial y la chica que estaba prácticamente secuestrada dentro del auto y finalmente falleció. Ahora vamos a ir con el móvil a Panamericana para qué información adicional hay sobre ese tema. Pero vamos a arrancar con una semana muy complicada, una semana donde hay una huida del peso, una corrida al dólar muy fuerte, de dolarización de todos los que tienen capacidad de ahorro, pesos excedentes, y fundamentalmente de empresas y de inversores a los dólares libres, con todo con liquidación, MEP arriba de los 290 pesos, casi en 300 pesos en algún momento en el día de ayer, y sobre todo una corrida en la economía real, con remarcaciones muy fuertes en todos los sectores de la economía y en algunos casos faltantes. Típicos comportamientos de incertidumbre total, comportamientos que conocemos en otras etapas de devaluación fuerte de la moneda y donde todos los actores económicos en la Argentina tienen mucha gimnasia para tratar de resguardarse. Aquel que puede y tiene pesos excedentes, buscando mercaderías, buscando dólares, buscando algo que ajuste por inflación. Aquel que no llega a fin de mes haciendo lo que puede, digamos, ordenando más o menos sus compras en el supermercado, que lo hemos visto en los últimos días. Pero ese escenario verdaderamente muy grave, tiene como trasfondo la situación política del gobierno nacional. Hoy a las 4 de la tarde habla Cristina y la pregunta, son horas decisivas para el rumbo económico, y la pregunta es si la casa está en orden. Ahora vamos a contar una reunión que hubo en Olivos entre el presidente Alberto Fernández. No tiene que ver con el diseño que yo hago, digamos, de las placas, ¿no? La estatura del presidente acá. Pero un presidente que desde el fin de semana pasado no aparece, no habla, solo estuvo en la jura, obviamente, de su nueva ministra de Economía, pero no dijo absolutamente nada. Y que supuestamente mañana va a hablar en el 9 de julio. Y en el medio una reunión con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en Olivos. Y la pregunta es si la casa está en orden o si hubo un operativo contención del presidente para tratar de ver cómo sigue el gobierno y cómo sigue este ordenamiento donde hay una diferencia de fondo respecto a la orientación económica. Y este es el gran tema que vamos a develar en las próximas horas. La ministra Batakis, que ve con cierto susto, lo mismo que el presidente del Banco Central, esta corrida muy fuerte al dólar y en la economía real, cuando vamos ya a una dinámica inflacionaria mucho mayor a la que se pensaba, 75, 80%, 85%, no sabemos cómo puede terminar esto, pero hay una fuerte aceleración inflacionaria en julio. En el medio de una crisis de que renuncia el ministro Guzmán, busca abrazarse al acuerdo con el FMI, y eso es lo que ha planteado Batakis, que ella quiere el equilibrio fiscal, que va a buscar encuadrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, buscó el apoyo en Washington y desde Washington dijeron que la ministra es consciente de la importancia de la disciplina fiscal, de la disciplina monetaria y que va a trabajar dentro del programa económico con el FMI, que es el programa económico del gobierno. Y la pregunta es si Cristina, que bombardeó permanentemente ese programa económico, efectivamente firma una tregua y hoy a la tarde sale a apoyar el rumbo que está trazando Batakis, que no es muy distinto al rumbo que tenía Guzmán y que, ya les digo, es totalmente insuficiente. Es decir, el gobierno tiene que dar un giro claro respecto a cuáles son las nuevas reglas de juego, porque hay una visión, sobre todo del presidente Alberto Fernández, de que la crisis la generó Cristina. Es decir, que esta crisis económica que estamos viviendo es culpa de la vicepresidenta, que empezó a bombardear desde, ¿se acuerdan cuando el aniversario de YPF en Tecnópolis?
a su ministro de Economía ya en un tono muy fuerte, en un tono desembosado, criticando ya el corazón de la política económica, el acuerdo con el fondo, el manejo de las reservas del Banco Central, y que eso primero terminó con la crisis de la salida de Culfas. A partir de eso empezó una corrida de la deuda en pesos, que era el mecanismo clave para Guzmán para sostener la estabilidad cambiaria, y que después de eso Cristina siguió subiendo la apuesta en distintos discursos y que desemboca en la salida, en la renuncia de Guzmán. Entonces la idea del presidente es, y de los que estaban alrededor del presidente, esta crisis la generó Cristina. Si logramos que Cristina se encuadre, se cierren filas, esto se puede ordenar. Ojo que esto es mucho más complejo. Obviamente no podés tener ninguna política económica si está la vicepresidenta bombardeándola permanentemente y sobre todo cuando es la que tiene mayor capital político, pero esto es mucho más complejo y requiere medidas urgentes. Rápidamente, ayer dio una señal la vocera presidencial Gabriela Cerruti en línea con lo que supuestamente quiere el presidente y la nueva ministra de Economía, Batakis. Dijo Cerruti, no están las condiciones para el salario básico universal en este momento, rechazando una propuesta que impulsa un sector del kirchnerismo y fundamentalmente Juan Grabois. Y fíjense el tono en el cual le salió a cruzar Grabois, que es alguien muy cercano a Cristina, y que Cristina en su último discurso, antes de enterarse el sábado pasado que había renunciado ahí en el mismo momento Guzmán, también habló del salario básico universal e impulsaba también esa idea. Fíjense el tuit de Grabois, toma esta nota de Gabriela Cerruti, no se va a avanzar con el salario básico universal, no están las cuentas, esta nota que publicó el cronista, y publica Grabois en su tuit, búsquenlo ahí chicos, porque evidentemente no lo sacaron. Con tu sueldo, 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del pueblo y hagan las cuentas de nuevo. Es decir, muy fuerte Grabois, cruzando de que cómo es esto que la ministra no quiere ahora, que lo impulsaba cuando era ministra y trabajaba con Guado de Pedro y ahora no quiere el salario básico universal, que obviamente significaría descarrilar el acuerdo con el fondo. Hay distintos cálculos de cuánto sería en términos de costo fiscal y claramente las cuentas hoy no dan. Y después Máximo Kirchner, que sale, algunos dicen, bueno, podría haber sido peor las cosas que dijo el hijo de la vicepresidenta, pero Máximo Kirchner sale muy fuerte con una frase que se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. Y sobre todo, Máximo Kirchner ratifica que estuvo muy mal negociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué va a renegociar Batakis? Porque el acuerdo con el fondo no es si se flexibilizan algunas metas, que probablemente se pueden flexibilizar. El tema es que la crisis de desconfianza que hay sobre la economía argentina no se lleve puesto al gobierno, al acuerdo con el fondo y al FMI en la Argentina. Es decir, no hay ningún problema que el fondo flexibilice algo. El tema es cuál es la política económica que quiere el gobierno. Y si cerraron filas, Cristina, Alberto Fernández y Massa respecto a ese rumbo económico. La información que yo tengo, más allá de lo que dicen, que hay una tregua y demás, es que sigue habiendo una diferencia de fondo respecto a cuál es el rumbo económico. Fíjense lo que decía Máximo Kirchner ayer en un acto y todos están esperando a ver qué va a decir Cristina hoy a las 4 de la tarde. Bueno, sí, ahí está Máximo Kirchner. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden. A ver cuándo aprenden.
que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. A ver, déjenme poner esto en contexto, ¿no? Porque, insisto, vamos a ver qué dice hoy Cristina Fernández de Kirchner. Pero llama la atención que se encuentran Cristina, Alberto Fernández y Massa y al principio lo niegan todos, ¿no? Cuando una señal que podría ser muy favorable para la política económica, es decir, este es nuestro programa económico, lo vamos a defender, estamos los tres juntos apoyando esa orientación. Sería el primer paso, no digo que eso dé vuelta a las expectativas, porque hay una gran desconfianza sobre todo el gobierno y sobre todo el rumbo. Y cuando se larga una corrida es una dinámica de lo impensado, no sabemos cómo termina. Y esta es una corrida, pero no es una corrida distinta a las que hemos tenido en otros momentos. Esto todos saben cómo sigue, cuál es el paso que sigue cuando el Banco Central se queda sin reserva, los precios se te adelantan y los dólares libres están más de 100%, 120% más caro que el dólar oficial. Entonces, la pregunta es ¿por qué si se reunió en Olivos, que puede ser una buena señal, no lo muestran y lo tratan de esconder? En todo caso, ¿puede haber algún tipo de señal de concordia y alguna foto conjunta respecto a un rumbo económico? Me parece que hay un tema de fondo ahí que todavía no se ha resuelto. Vamos a contar en un ratito con Carlos González Prieto. Vos tenés también información sobre este tema. Pablo Vinocurto, están viendo qué va a decir Cristina hoy a las 4 de la tarde. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Actualizamos y voy con el móvil. Mira, en un día con presión cambiaria nuevamente, tenemos un dólar paralelo que en este momento está cotizando a 270 pesos. Estos son 13 pesos más que el cierre del día de ayer. Ahora el blue 270 pesos. Pero ojo que era cantado porque ayer se disparó casi a 300 pesos el dólar que importa, el dólar de referencia para las empresas. Bueno, ese dólar está 295. Está muy cerca del máximo que tocó ayer, que cerró en 296. Lo que da cuenta de una gran incertidumbre en el mercado cambiario, con empresas que están metiéndole presión al gobierno para ver justamente cuál es el rumbo, con banqueros que tuvieron otra vez contactos con el Banco Central. Esperame un segundito, ahora vuelvo porque voy con el móvil a ver si actualizamos, porque entienden lo que está pasando, 270 el blue y 295 el contado con liquidación. Pero está Diego Nicolás en el móvil. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos sobre Panamericana, muy cerquita de lo que es el peaje troncal del ramal Campana. Aquí acaban de subir el vehículo, este Volkswagen Vento, sobre el camión de retiro de vehículos de Autopistas del Sol. Ya va a ser retirado del lugar tras finalizar las distintas pericias que Gendarmería realizó en este sitio. Vamos a recordar muy brevemente cómo sucedió todo. Poco después de las 4:30 de la mañana, un vehículo era perseguido por la policía tras pasar a altísima velocidad el peaje. Terminó chocando contra un camión que estaba estacionado a un costado de la Panamericana, sobre, obviamente, la traza principal. Consecuencia de esto, 3 personas murieron, entre ellos una chica de 21 años, y hay un menor de 16 años que resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud de la zona. Con el correr de la mañana se supo que los ocupantes de este vehículo, por lo menos 2 de ellos, de sexo masculino, tenían antecedentes policiales y estaban circulando en este vehículo robado. La chica, en principio, habría tenido una cita con uno de ellos por primera vez, no los conocía y habría sido subida engañada a este vehículo, y se escucharon dramáticos mensajes por parte de la mamá cuando el vehículo escapaba a alta velocidad y era perseguido por la policía. A esta hora, Maxi, desde el punto de vista del tránsito, te cuento que el carril hacia Capital sigue sin ningún tipo de inconvenientes, y lo que es el ramal Campana en dirección a provincia tiene la circulación restringida a tan solo 2 carriles, pero esto no provoca el detenimiento total de los vehículos. Están circulando a una velocidad más baja, pero circulando a través de esos 2 carriles. Maxi. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento, cuando vos lo solicites. Sí, Flor. Tenemos las imágenes de la conversación que esta chica contaba, Diego.
tuvo con su mamá a la madrugada, que le mandó estos mensajes de los que estaba hablando, le manda la ubicación, le dice que está preocupada por esta situación, porque después también circularon imágenes de cómo no la dejaban salir del vehículo. Aparentemente ella quiso salir y no la dejaron salir, o sea que, como vos decías, estaba secuestrada ahí adentro del vehículo, y le avisó a la mamá dónde estaba, y por eso la mamá se hace presente a la mañana, en pocas horas después de recibir ese mensaje, y dice: estoy buscando a mi hija, no sé si está viva o muerta, está en esta situación. Bien, volvemos en cualquier momento. Ahí, Diego, nos llamás y volvemos en cualquier momento. Ahora vamos a chequear un poquito las informaciones que hay respecto a las medidas que se pueden tomar y que pueden resolver este fin de semana. Está Mariano Gorodich para actualizar esto que decíamos, el dólar blue en 270 pesos y el dólar contado con liquidación. A ver si podemos ver la placa de los dólares. Ahora está a 272 el blue y 296 el dólar. Y el dólar de las empresas a 296 pesos. Cuando hay una diferencia tan grande, esto es lo que había pasado ayer, fíjense, cuando te sube el dólar como ayer, el dólar libre 6% en un día y en el mes casi 20%, bueno, te desarma toda la posibilidad de refugiarte en pesos en tasa de interés que pagan 4% mensual de tasa de interés. Y un dólar que empieza y se despierta y que este dólar libre le gana 45% ahora en el año, incluso a la inflación desde enero. Esto ocurre por todo lo que estamos contando. Esto es lo que está generando básicamente que el Banco Central con el dólar a 130 no le dé dólares casi a nadie, esté garantizando solo los dólares para el pago de importaciones y abriendo quirúrgicamente a los sectores esenciales. Y entonces, en todo el resto de la economía, si no hay señales claras de lo que quieren hacer, empiezan a remarcarse precios a otros valores del dólar, que esperemos no sean esto, porque si se consolidan estos precios, vamos a un nivel de inflación cualquiera. Entonces, el tema es claramente el dólar a 130, hoy no es valor de referencia, pero hay que dar señales para que tampoco sea valor de referencia estos dólares, que son dólares muy altos en términos históricos, son valores de dólar de crisis total, de el peor momento de la salida de la crisis del 2001. Y la responsabilidad de que eso no ocurra es obviamente del gobierno, que tiene que definir claramente cuáles van a ser los próximos pasos de la política económica. De la ministra de Economía, pero también del presidente. En la semana más crítica el presidente no habla, que se la pasaba al mediodía dando discursos e inaugurando este lugar y este otro, y el presidente se llama silencio. Bueno, algo está pasando y claramente tienen que resolver Cristina, Alberto Fernández y Massa qué es lo que quieren hacer con el rumbo económico del gobierno. Y no queda mucho tiempo para que pongan sobre la mesa esa definición. Mariano, ¿qué está pasando en la City en este momento? Ahora, ven el dólar blue todavía en una suerte de precios cuidados, ¿no? Porque está retrasado frente a este dólar financiero que está en casi 300 pesos, cuando por lo general siempre está a la par el blue del dólar financiero. Por lo tanto, le ven todavía un recorrido alcista, y el jueves de la semana que viene, cuando se conozca el dato de inflación de junio de más del 5%, el Banco Central va a estar obligado a nuevamente subir la tasa de interés de los plazos fijos muy fuerte, lo cual va a encarecer el financiamiento con tarjeta de crédito, va a encarecer los préstamos personales, ¿no? Va a encarecer toda la economía. ¿Por qué se disparó el blue? ¿Por qué se disparó más que el blue los dólares financieros, los dólares alternativos? Se dispararon porque el lunes el Banco Central puso 280.000 millones de pesos defendiendo la curva de bono SER, ¿sí? ¿Qué significa? Muchos inversores quisieron irse de pesos atados a la inflación y salió el Banco Central a comprar esos. Esos pesos se acreditan, recién ayer se le acreditaron a la gente, entonces con esos pesos fueron a comprar dólares. Entonces, esta movida del dólar a 300 fue provocada de alguna forma por el Banco Central, que sale a defender la curva de bonos SER, ¿no? de bonos en pesos, para que no caiga el valor. Pero claro, como consecuencia tenés la dolarización. Si bien muchas empresas se van a money market, a fondos para tener la plata disponible, otras se van directamente al dólar, ¿no?
lo que dicen en la City es como que game over, ya está. No le ven, lo ven barato a este dólar blue de 270. No ven que pueda bajar todavía mucho más con una inflación que tiene perspectiva de terminar en el 100%. Mariano, esperamos un segundito porque lo tengo a Juan Merlo, que es dueño de una fábrica de papel higiénico en el Gran Buenos Aires. Juan, ¿qué tal? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando en el sector? Todo el tema de papel, cartón y demás, hay dificultades, ¿no? Porque hay mucha referencia de precio dólar ahí. Sí, exactamente. Está complicado por el dólar y por la importación. Y bueno, sobre todo hay que aumentar la oferta porque estamos muy complicados, porque esto hace que los precios se disparan, ¿no? De manera desmedida por la gran incertidumbre que hay. Y encima estamos trabajando ya hace muchos meses a una capacidad instalada muy baja y actualmente estamos cerca del 30% de nuestra capacidad instalada. Esto nos obliga a nosotros, si sigue este formato, a tener que hacer una reducción importante en la estructura, ¿no? No nos queda. Te pregunto, ¿por qué hay alertas de autoservicios, minoristas, almacenes, respecto a que los distribuidores, que los mayoristas dicen que no tienen para distribuir papel higiénico, pero también pasa con otros rubros del papel y demás, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay un problema con los stocks? ¿Ya está habiendo aumento de precios importante? Exactamente. Lo que pasa es que esto es algo que nosotros, los fabricantes de papel, ya lo veníamos venir. Sabíamos que íbamos a estar en quiebre. Creo que esto, si seguimos así, dentro de 2 meses estamos en un quiebre muy importante a nivel país con respecto al tema del TISU. En general, nosotros ya venimos trabajando con mucha dificultad para importar el producto, mucha dificultad, y realmente creo que el país hoy está muy desabastecido y bueno, estuvo funcionando estos meses con los stocks de seguridad que teníamos en las plantas y bueno, hoy la verdad que ya los stocks de seguridad se acaban. Ya son muy pocos los productores de celulosa en nuestro país. Las importaciones están muy complicadas para pasar. La CIMI a veces hay que hacerlas 10 veces, una cosa de loco. Entonces, todas estas cosas hacen que no haya oferta. Entonces, los precios son desmedidos. La incertidumbre que tenemos realmente es muy importante porque la verdad que no sabemos tampoco para dónde disparar, si bajamos estructura, si no. Tenemos muchísima venta, o sea, la venta está perdida porque es una locura. Es decir, tienen mucha venta, digamos, pues se había recuperado el tema de la venta y me imagino también la última semana y media, porque bueno, todo el mundo quiere hacerse de un producto que es escaso, ¿no? Porque sabe que los precios van a ser mucho mayores en los próximos meses. La última semana la materia prima aumentó entre 20 y 33 puntos. Una locura que venía aumentando ya 10, 15 puntos mensuales. Sí. Por encima incluso del dólar oficial, por supuesto. Era una locura. Aumenta el commodity también, claro. No solo la evaluación y la inflación. Juan, gracias. Juan Merlo, dueño de una fábrica de papel higiénico en el Gran Buenos Aires. A ver, Mariano, vuelvo con vos y que cuente un poco, Claudio, lo que ha pasado con distintos relevamientos de aumento de precios. El que vamos a mostrar es de la consultora P/Q, que es del economista Emanuel Álvarez Agis, que fue uno de los que estuvieron en la danza de nombres de Alberto Fernández para reemplazar a Martín Guzmán. Y fue uno de los que dijo, me consta textualmente, les preocupa la interna, cómo distribuyen poder, no están entendiendo lo que pasa, la historia lo juzgará. Me dicen que comentó Álvarez Agis que le dijo que no a Alberto Fernández en distintas oportunidades. Así, ahora vamos a contar el tema de un poco, bueno, pero es así, digamos, hay una situación muy seria donde el gobierno tiene que definir efectivamente qué quiere hacer con la política económica. Ahora contás el tema de los aumentos que están determinados. Quiero mostrar el gráfico 2 de lo que está pasando y cuál es la dinámica que viene. Obviamente, en este momento el Banco Central tendría que ya subir fuertemente la tasa de interés. Pero si subís solo la tasa de interés, sin un
conjunto de medidas, das una señal, la placa 2, acá me figura el gráfico 2, por favor, quiero empezar con eso. Das una señal de desesperación y agravas los problemas, agravas todo el tema de la cadena de pago, el encarecimiento del crédito y demás, y muy probablemente no frenes la corrida que hay al dólar y la corrida en la economía real. Entonces, lo que hay que hacer es un programa integral que incluya una suba de la tasa de interés, pero no como única medida, desesperada. El Banco Central la semana que viene, cuando se conozca la inflación de junio, va a subir la tasa de interés. Ahora, lo que uno espera es que haya un programa integral para la semana que viene, no medidas aisladas, porque en estas medidas aisladas se va a un nivel inflacionario mucho más alto, a un dólar más alto y a un nivel de actividad menor. Entonces, vamos a una situación de crisis importante, donde ya se traslada y esa recuperación económica que en algún momento fue fuerte y ahora está ahí en veremos, bueno, aceleradamente puede tender a languidecer e incluso ir a una caída económica con alta inflación. Este tema de que el dólar para empresa esté en 296 pesos, ahora creo que 294, 296 pesos. 300 pesos en este momento. Pero, 300 pesos en este momento el dólar para las empresas. Esto fue, yo lo tenía esta mañana. Que el dólar blue, ahora que esta mañana estaba en 2.57. No, acabo de decir 300 pesos este dólar para las empresas. Acaba de pasar, Claudio, la actualización de esa información. Que este dólar blue esté en 270 ahora no es lo relevante en este momento, sino lo que hay que hacer es anclar este dólar de referencia para las empresas, porque si no, tarde y temprano va a ir acompañando. Entonces, este es el problema que hay en este momento. Esta mañana era un problemón y sigue siendo un problemón que esto esté a 300 pesos. Porque marca que hay empresas y grandes jugadores e inversores que se están yendo de los bonos en pesos que venían financiando al gobierno y están yendo a comprar dólares a un nivel muy alto, carísimo. ¿Y por qué compran un dólar a un nivel que está tan caro? Porque si uno ve históricamente, en el peor momento de salida de convertibilidad, a valor de hoy, ese dólar de 4 pesos, crisis total, junio de 2002, era un valor de 260 pesos. ¿Y por qué las empresas, una empresa puede llegar a comprar un dólar a 300 pesos para sacar los dólares y cubrirse? Porque es una señal de incertidumbre total. Ojalá recapaciten y no tengamos que ir al escenario que hubo a valores de hoy en octubre del 2020. Ese dólar a 195, que llegó en octubre del 2020, cuando estamos en plena pandemia, se habían emitido 8 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal, porque era inexorable, tenías que pagar el ATP, el IFE, todos los gastos adicionales de la pandemia y se había derrumbado la recaudación tributaria. Bueno, ese dólar que en octubre del 2020 se dispara a 195 pesos, lo ajustamos por inflación y eso da un valor de hoy de 420 pesos. Fue de crisis total. Por eso en ese momento Alberto Fernández le da poder a Guzmán, pegan un giro, inician la negociación con el Fondo Monetario y un ajuste fiscal muy fuerte, que entre otras cosas significó suspender el IFE, suspender los bonos para jubilados de fin de año y demás. Un ajuste fiscal que después Cristina, 6 meses después, dijo que había sido equivocado, pero había sido un ajuste fiscal que permitió no irse a un escenario de crisis total o de hiperinflación. Ahora, están en una situación hoy muy delicada que no requiere que tengas que hacer un giro muy drástico en términos del ajuste, de lo monetario, de lo fiscal. Requiere básicamente que fijes el rumbo. Porque con los dólares que tiene el Banco Central no estabilizás la situación. ¿Cuáles son los dólares que tiene el Banco Central? Ahora sí, podemos ver la próxima placa. El Banco Central hasta junio había comprado 1.800 millones de dólares, que eran muy poquitos dólares. En igual periodo del año pasado había comprado 6.400 millones de dólares. Y esto los compró mayormente en la última semana. Es decir, en la semana donde cierra todo para acumular, ¿se acuerdan? Empieza a cerrar todo y empieza a comprar el Banco Central fuertemente dólares para acumular reservas. Eso genera una disrupción en la economía porque nadie podía importar. Entonces todos empiezan a remarcar precios. El problema es que ahora, lo que ha pasado esta semana, es el gráfico siguiente, ya en julio
perdiste 600 millones de dólares. Entonces el Banco Central lleva acumulado en el año solo 1.200 millones de dólares. Perdiste 600 de lo que habías acumulado en junio. Y el año pasado eran más de 7.000 millones de dólares. Y estos dólares que está acumulando el Banco Central solo te alcanzan para pagar importaciones de energía de acá a septiembre. Y así no funciona en la economía. Entonces la cuestión de fondo es, bueno, ¿cuál va a ser el dólar sobre el cual se van a remarcar precios en esta economía? Claramente ya no es más el dólar de 130 pesos, que es el dólar oficial, el dólar de importación. Ahora, no tiene que ser el dólar de 290, de 300 pesos. Eso sería una locura, porque iríamos a un nivel inflacionario que nadie le quiere poner un pronóstico. Entonces, hay que salir rápidamente de esa dinámica. Y para eso se tienen que poner de acuerdo. Y por eso estamos todos esperando a ver qué va a decir Cristina a las 4 de la tarde en el Calafate. ¿Sale a apoyar a la ministra de Economía para que después la ministra de Economía presente un programa económico de encuadre que cambie la dinámica, o sale a bombardear como venía haciendo hasta ahora? Vos ya sabés lo que va a decir. Ahora vamos a contar, Carlitos. No, ahora vamos a contar. Tengo a dos protagonistas más también de la economía real. Está Germán Aro de la Cámara de Plástico. ¿Qué tal, Germán? Gracias por atendernos, muy amable. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bueno, ¿cómo viene la situación en el sector? Mira, nosotros somos de la Cámara de Plástico de Córdoba, estamos ante un relevamiento crítico de una eminente falta de materia prima en las próximas semanas. Las divisas no pudieron salir y cumplir los compromisos con los proveedores de afuera. Argentina no se autoabastece en el polímero. La materia prima que nosotros utilizamos se produce un 60-65% en Argentina y el resto viene de afuera, llámese Brasil, Colombia o sudeste asiático. Ese cupo es el que está hoy complicado. Los grandes importadores no han podido sacar divisas desde el lunes de la semana pasada y aparentemente ahora le van a dar un cupo que es el 25% de lo que venían importando. Ahora, todo esto, hay una alerta, acá contaba Slotnick, de otros sectores, obviamente que después o compran los envases de plástico, o utilizan eso para otros sectores respecto a que hay remarcaciones importantes si no se regulariza la situación de la importación. ¿Esto es así? A ver, como remarcaciones importantes, nosotros lo estamos vendiendo hoy al precio del dólar hoy, del dólar oficial hoy. No hay remarcaciones. Lo que sí hay es una pronta escasez de materia prima. A ver, Maxi, nosotros somos proveedores de otra industria. Vendemos los envases, los packaging, las bolsas para que otros puedan empaquetar unas pastas. Somos uno de los primeros en la cadena productiva de otras industrias. Entonces nosotros necesitamos una predecibilidad de por lo menos 3 meses. Y al no tener más que 3 semanas de stock propios, se nos complica muchísimo la situación. Bien, Germán, gracias, muy amable. Ahí estaba Germán Arón de la Cámara de Plástico. Contaba un poquito cómo son los aumentos y en un ratito vamos a hablar con Gorodich y a ver qué información tenés vos también. Yo decía, placa 5, están tratando de garantizar las importaciones de energía. Hace rato que digo, hicieron mal los cálculos en el Banco Central respecto a la importación de energía. Todavía le faltan 2.000 millones de dólares de combustible líquido, gasoil y 700 millones de dólares de gas natural licuado. Y el Banco Central no tiene reservas. Es decir, no tiene reservas. Las reservas líquidas del Banco Central son 1.000 millones. El resto es oro. Bueno, pueden acumular algo. Reservas netas son 4.000 millones. Entonces pueden acumular algo, lo que están buscando para priorizar eso, que es el déficit energético de este año, que se disparó, los precios internacionales y demás. Y que se comió el excedente de dólares, los 4.000 millones de dólares de excedente adicional sobre el récord del año pasado de la cosecha gruesa. Ahora, el otro tema, y ahora van a contar, ¿qué van a hacer con el tema dólar turismo y dólar ahorro? Porque en la otra placa hay una discusión muy fuerte en el gobierno respecto a que estos niveles de tarjeta de crédito, 600 millones de dólares, esto era mayo, último dato que tenemos del balance cambiario. Esto obviamente julio no van a ser 600 millones de dólares, va a ser muchísimo más de pago de tarjeta al exterior. Y los 130 millones que habían sido en mayo, último dato oficial del balance cambiario de dólar ahorro, no van a ser eso en julio. En julio van a ser muchísimo más, tal vez el doble, si bien hay muchas restricciones para comprar los 200 dólares dentro del cepo. Entonces, hay muchas versiones
sobre que están evaluando este fin de semana qué hacer con estos pagos al exterior por tarjetas de crédito, argentinos en el exterior o pagos desde acá que se hacen con tarjeta de crédito y con el dólar ahorro de los $200. Cualquier cosa que se haga aisladamente que significa restricciones a esto va directamente a disparar más los dólares libres, el dólar billete y los dólares libres que hoy están entre 270 y 300 pesos. Entonces, ojo que esto no es parche sobre parche. Es decir, el problema está. Ahora, ¿cómo se resuelve? Ahora van a contar cuáles son las alternativas. Y está Mariano Gorodich también para contarlo. Mariano, ¿tenés alguna información de qué es lo que piensan hacer con esos pagos al exterior de tarjeta de crédito, el dólar turista y el dólar ahorro? Bueno, ahí está, ahora retomamos. Contá el tema de los aumentos de precios. Bueno, la consultora P4Q, que es la de Manuel Álvarez Agis, lo que hizo fue en base a las publicaciones en distintos portales, justamente donde se venden distintos bienes, desde alimentos a muebles, a juguetes. Bueno, a ver qué había pasado con los precios y qué había pasado con las publicaciones, que de otra manera de verla es con el abastecimiento, si están disponibles para el público. En la última semana, desde el lunes hasta ayer, lo que había detectado es que, por ejemplo, en indumentaria y calzado, hubo aumentos de hasta el 33,5%, en el calzado justamente, en remeras y camisas del 14%, en vestidos y polleras el 11,4%, en ropa de abrigo el 9% y en pantalones y shorts 6,9%. Esto es en rubro indumentaria en 4 días nada más, entre el lunes y el jueves, y dice que la cantidad de publicaciones de productos cayó respecto de la semana previa al 6,1%, presumiblemente porque la gente prefiere quedarse con los stocks y no poner en venta los productos porque no sabe el precio de reposición. Vamos a otro rubro relevado, el de muebles y utensilios. Muebles de living y comedor, 12,1% en 4 días los aumentos. Otros muebles, 9,6%. Platos, fuentes, vasos, el 8,5%. Nada más que acá la cantidad de avisos publicados cayó drásticamente, el 31,7%. O sea, los precios no se dispararon como en el caso del otro rubro de indumentaria y calzado, pero hay menos oferta disponible, con lo cual, bueno, también es un problema. Otro de los rubros tiene que ver con los alimentos. Acá hay aumentos más pequeños, lógicamente, son productos que ni siquiera tienen que ver con las importaciones, sino con las expectativas de inflación. Y estamos hablando nada más que de 4 días. Bueno, en 4 días el pescado, los mariscos, 3%, el kilo, por ejemplo, de merluza está arriba de los 1.000 pesos. Es una cifra bastante más elevada de lo que teníamos el mes pasado. Bueno, en una semana nada más, 3% de aumento, la leche el 2,2%, manzana el 2%, el pan fresco el 1,7% y el vino 1,3%. En este caso, la cantidad de productos publicados cayó el 12,8%. O sea, tenés el doble fenómeno. Remarcaciones de precios, aun cuando se trate de productos que no tienen nada que ver con la importación. Y el otro fenómeno es menos productos ofertados. Se cayó o los productos en góndolas, en los supermercados. Te digo, vos ves góndolas. Yo ya estuve dando vuelta por 2 grandes supermercados. Ves, digamos, góndolas, no te ves, semivacías, mucho menos pobladas que lo que veías viendo, inclusive, por ejemplo, en fideos, en arroz, ni hablar en productos ya más elaborados, que lo que veías hasta la semana pasada. Déjame ponerlo en estos términos. La dinámica inflacionaria se acelera y veníamos con un problema. Si desde junio la inflación hasta fin de año se desaceleraba al 4,4%, terminamos 75% de inflación este año. Eso no ocurrió en junio, porque en junio se va a conocer una inflación del 5%, tal vez un poquito más. Pero si se consolida 5% hasta fin de año, que no ocurre, porque esto que estamos viendo en julio es para que sea más alto, tenemos una inflación de 80% en el año. Y si es más alto, si pegamos un 6% en alguno de estos meses o lo que sea, nos vamos a una inflación de 85, más alta. Entonces, esto se define en la dinámica de que hay que anclar nuevamente todos los precios de la economía. Hoy están esos precios desbandados, porque está en una dinámica que
supera el 80% anual, de nuevo, como estaba a principio de año, solo que ahora ya no tenés la carta de esperanza que tenías antes, que era el trimestre de oro de ingreso de dólares a la Argentina, que ya pasó, que era el trimestre de abril, mayo, junio. Puede haber algo más, julio, agosto, pero después es donde empiezan a escasear los dólares en la Argentina. Y esto se adelantó. Nosotros veníamos advirtiendo que había un riesgo de que se ampliara la brecha en el segundo semestre. Esto se adelantó, entonces requiere, obviamente, una política económica bien clara, bien definida, con mucho consenso detrás, con el apoyo del FMI y también tratar de llevar tranquilidad en todo sentido. Para eso tiene que haber un equipo económico que hable y un presidente también que hable. Carlos, ¿querías aportar algo? No, el tema, primero vinculado a toda esta turbulencia que hay, ¿no? Los empresarios ahora están apurando a la ministra de Economía. Queremos saber cuál es el equipo y cuál es el plan, dijo Adelmo Gavi. Fíjate que son siempre muy cautos y siempre muy oficialistas los empresarios del establishment. Sin embargo, empiezan a pedir definiciones concretas respecto hacia dónde va a ir la economía y cuál es el plan económico. La información que tengo, obviamente que no tengo la información de lo que va a dar Cristina, de lo que va a hablar Cristina, eso por supuesto que no lo tengo, pero sí cuál es el punto donde hay más sensibilidades entre Alberto, Cristina y Sergio Massa. ¿Cuál es el punto, Maxi? Parece que Alberto no se banca más que Cristina se pare en la vereda de enfrente a cuestionar el plan económico de su propio gobierno, que es ni más ni menos lo que ha venido haciendo durante los últimos meses. Entonces, si sigue este plan económico, tal como se concebió con Martín Guzmán en su momento, que como cosa principal tiene el acuerdo con el fondo y después lo que espera el gobierno no kirchnerista, si querés, de cómo debería tener que ser la economía, ¿qué espera en el gobierno? Que Cristina por lo menos deje de pedir un cambio de rumbo económico. En un momento, ayer, la versión que la chequeamos y fue real, se pensó desde el kirchnerismo en anunciar lo del salario universal como una cosa más contundente, como un pedido más contundente, con varios diputados nacionales. Esto lo frenaron desde la Casa de Gobierno porque el presidente no se lo banca e incluso fíjate que la vocera salió en nombre de Alberto Fernández a decir que eso era imposible implementar. Después vinieron las presiones vía Grabois que reforzó el pedido a través de Twitter. Pero el punto de la negociación hoy entre Alberto y Cristina tiene que ver en cómo se va a parar Cristina. Si Cristina se sigue parando en la vereda de enfrente tirando piedras, no sabemos cómo puede reaccionar Alberto. Y por otro lado, Alberto Fernández, el presidente, no se va a bancar, esto se lo ha dicho a los más íntimos, un cambio de rumbo en el plan económico, porque no es lo que planteó y lo que viene planteando hace algunos meses. A ver, esto que contábamos, actualízame, el contado con liquidación alrededor... Se mantiene en 300 pesos, es un nivel récord. El dólar para las empresas en 300 pesos. Y el blue en 272. Y el blue en 272. Ese dólar en 300 pesos, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial, que está en 126, el dólar oficial mayorista, que es el que existe para los importadores, marca 140% de brecha cambiaria. Es decir, está 140% más caro ese dólar al cual están comprando dólares empresas saliendo de bonos en pesos y demás, fondos de inversión, pero también empresas que dicen, bueno, ¿qué hago? Obviamente empresas que no operan en el comercio exterior, porque si operan en ese mercado no pueden después ir a comprar dólares oficiales para pagar importaciones. Pero esa brecha del 140% ya es similar a la brecha que hubo en octubre del 2020, que se fue a 145, casi 150% respecto al dólar oficial. Eso se resuelve de dos maneras. Una es tratando de bajar esos dólares que se dispararon, dando certidumbre, que es como se resolvió en la crisis de octubre del 2020. Es decir, el dólar de 195 después bajó nominalmente y se lo fue comiendo la inflación. Y la otra es, de una manera desordenada, subiendo el piso, es decir, devaluando el tipo de cambio oficial y vamos a una inflación de cualquier rango, es decir, mucho más alta de la que estamos hablando, no del 80, sino mucho más alto que eso. Entonces es muy claro el dilema. En el medio, decíamos que está toda una discusión sobre el dólar turista, porque están yendo muchos dólares por ahí
y cuando tenés el dólar billete en 270 pesos y el dólar turista en 220 pesos, hay un subsidio, hay un incentivo para tarjetear. Para ir. Es decir, el que está en este momento en Nueva York pagando un hotel, o en Miami o en cualquier lado, está pagando un dólar más barato que el que está comprando el dólar hoy en la calle, refugiando con 270 pesos los ahorros, o que las empresas que están dolarizándose a 300 pesos. Entonces, ¿qué puede pasar con ese dólar turista? Bueno, es lo que está dando vuelta en las últimas horas. ¿Qué información tenés, Mariano, respecto a si el Banco Central finalmente, que este tema lo tiene hace rato, en la mira, va a hacer algo o no con el dólar turista? No va a intervenir en el contado con liquidación, el Banco Central no va a intervenir en los bonos en dólares, y es algo que en realidad no tiene permitido por el FMI, lo va a cumplir, ¿no? Claro, como el mercado sabe esto, es que el valor de 300 pesos le parece barato para las empresas por la expectativa de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Ahora, la lógica, como vos decías, es que pongan, aunque sea un límite al dólar tarjeta, porque si no sería un subsidio que le están dando. Cuando no tenés dólares para la producción, está subsidiando a los más ricos para que viajen en primera clase a Europa y hoteles 5 estrellas en Estados Unidos. Es algo insólito. Que no solo a 220, después le devuelven el 35%, con lo cual es un dólar de 170 que vos hoy estás regalando. Y por ahí se te está fugando el doble que los dólares ahorro en los bancos, que ya comenzaron los retiros incluso, ¿no? Muchos ahorristas están preocupados y comenzaron los retiros, no solo van a retirar también los dólares que tienen. A ver, reconectemos ahí con Mariano. Lo que dice Mariano, algo tienen que hacer ahí, pero ojo que si hacen algo aisladamente, le ponen una restricción, dicen, bueno, todos los que tienen tarjeta y están tarjeteando en el exterior, ahora va al dólar libre, al MEP o al contado con liquidación. Es una demanda adicional sobre esos dólares y esos dólares se disparan más. O le dicen, bueno, que tengan los dólares y deposítenlo en caja de ahorro en dólares y sobre eso que se liquide la tarjeta con el pago al exterior. Sí, pero entonces el dólar blue no va a estar en 270. Va a estar mucho más porque van a salir a comprar dólares por todos lados. Entonces, ojo que si vos tomás una medida aislada respecto a ese dólar turista o dólar ahorro, lo que vas a hacer es convalidar una brecha altísima. Es decir, te resignás a que los dólares tienen que estar a nivel altísimo. Mirá, y eso es convalidar que la Argentina tiene que convivir con un dólar de crisis total. Y eso es convalidar que no tenés programa económico. Eso es convalidar que no tenés la mínima oportunidad de reconstituir la confianza. Y yo creo que no están en esa situación. Ahora, depende de lo que quieran hacer, de que se pongan de acuerdo qué es lo que quieren hacer. Ahora, y es insólito que no definan qué es lo que quieren hacer. Se reúnen y no lo cuentan. Se reúnen y no transmiten que hubo una reunión. ¿Por qué? Porque esa reunión tuvo que ver con una cuestión más de contención que de ponerse de acuerdo qué es lo que quieren hacer. Es la pregunta, ¿no? Sí. Sobre el tema tarjeta, Pelle, el presidente del Banco Central, dice que no hay ni que poner trabas hoy por hoy al tema tarjeteo. O sea, por ejemplo, lo que se venía analizando, de que decirle a la gente que se consiga los dólares para pagar el saldo o gasto con tarjeta, porque eso te dispararía la brecha. No quiere desdoblar el mercado cambiario, porque dice las experiencias de desdoblamiento formal de todo el mercado, lo que hace es hacer un conteo de cuánto falta para que se devalúe el dólar comercial, el oficial, que en la Argentina nunca tuvo una buena experiencia. Son las experiencias de los 80, digamos, donde hay un dólar financiero, un dólar de turismo y demás, mucho más caro que el dólar oficial, pero en última instancia después todo converge a ese dólar más alto. Y detrás de eso, lo más importante de todo, para aquellos que no vienen un dólar, porque no tienen ahorros, que es todos los precios de la economía convergen al dólar más alto. Y esas son las experiencias hiperinflacionarias o superinflacionarias de los 80. Y que el tema, por ejemplo, de gravar con más impuestos a esos gastos implicaría ir al Congreso, justamente porque vos estás creando nuevos impuestos sobre una operatoria, con lo cual, bueno, se arma todo el lío político. A ver, lo tengo a Carlos Fara. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. Carlos, ¿qué se está esperando del discurso de la vicepresidenta? Dentro de un rato, a las 4 de la tarde, va a hablar desde el Calafate. Mira, creo que lo que se está esperando es una vuelta de tuerca, ¿no?
de ajustar, digamos, sobre lo que ya viene manifestando, que probablemente, digamos, marque alguna de las otras cosas que ella cree que forman parte de su pliego de condiciones, digamos, como para terminar de debilitar y aislar al presidente. Recordemos que hay otros funcionarios apuntados, el ministro de Trabajo, digamos, puntualmente, el ministro Moroni, digamos, también está apuntado el presidente del Banco Central, la presidenta de la FIP, y por supuesto, digamos, el hecho de que el presidente en algún momento resigne su pretensión de presentarse en 2023, además del tema del movimiento Evita y los planes sociales. A mí me parece que va a ser un discurso, digamos, que de vuelta va a tener muchas claves de la política para reinterpretar lo que pasó y lo que ella quiere, digamos, que pase por delante. Yo creo que va a ser un discurso que no va a pasar para nada desapercibido en su contenido, ¿no? ¿Y cuál es tu impresión de lo que Cristina Fernández de Kirchner quiere en este momento? ¿Qué es efectivamente lo que quiere? Pues el fin de semana tenía una oportunidad Alberto Fernández de hacer una redefinición de gabinete, lo hemos contado, digamos, de la movida de Massa, con ese grupo de economistas que uno dice, bueno, ¿qué economistas tiene el peronismo hoy dando vuelta? De los que están dando vuelta. Puede acercar a Redrado, a Álvarez Agis, a Marco Labaña, a Miguel Peirano. ¿Qué más tiene hoy el peronismo como para tratar de mostrar algún cambio de rumbo en términos de expectativa? Bueno, pero claramente ni Cristina ni el presidente aceptaron esa propuesta. Y terminan con Batakis, que me dicen que es una designación del presidente, no de la vicepresidenta. Que la vicepresidenta sí le da el ok, pero que es una designación del presidente. Ahora, ¿qué quiere hoy Cristina? ¿Qué pensás que quiere? ¿Quiere un nuevo rumbo económico distinto al que Batakis dijo a principio de semana, que era el programa económico con el FMI? ¿Qué es lo que quiere la vicepresidenta? Mirá, lo primero que quiere, digamos, es que el Frente de Todos acepte, digamos, o certifique que efectivamente ella es la jefa, ¿no? Digamos, esta es la primera cuestión de todos, a partir de lo cual lo que he ido haciendo, digamos, es licuando el poder de Alberto, debilitándolo, aislándolo. La segunda cosa que quiere, digamos, obviamente, es que en esa cuestión, en ese marco, digamos, se impongan sus conceptos. Por lo tanto, yo creo que lo que están esperando es a ver qué hace Batakis, a ver si Batakis no es una especie de Guzmán II, ¿no? Que hace, digamos, más o menos algo parecido a lo de Guzmán, le presta un poco más de atención, pero en definitiva, digamos, no cambia ninguna de las cuestiones. De hecho, digamos, ha tratado de dar la ministra, digamos, una serie de, mensajes, digamos, un poco más moderados o un poco más racionales. Yo creo que ella efectivamente, digamos, acepta lo de Batakis como para que nadie le diga que ella, digamos, la está promoviendo y que la ministra responde a ella. Pero la verdad de la situación es que ya no importa mucho el nombre, sino, digamos, el condicionamiento político que efectivamente le vaya a poner. Yo creo que le van a dar muy poco margen de maniobra para que haga, digamos, algo muy distinto y eventualmente, digamos, lo que quieren efectivamente es como apretar las clavijas respecto al tema de la confrontación con el poder económico, porque creen que ahí está realmente, digamos, la clave de la cuestión. Lo dijo Máximo, digamos, lo dijo Larroque, ¿no? Carlos Fara, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Ahí estaba Carlos Fara. Tenés una información de último momento. Efectivamente, se está desarrollando en este momento una reunión entre la ministra de Economía, tenemos una foto para mostrarla, entre la ministra de Economía Batakis, el ministro Scioli, el presidente del Banco Central Pelle, con las principales fábricas de la alimentación. Está allí los principales ejecutivos, además, de Molinos, de Arcor, de Mastelone, de Mondelez, por ejemplo, de Procter & Gamble, porque lo que quiere el gobierno es asegurarse que no haya una fuerte remarcación de precios y desabastecimiento de alimentos a partir de la próxima semana, y yo hago hincapié en lo de la próxima semana porque acá habíamos contado en exclusiva que había habido una advertencia de las alimenticias al Banco Central de que si no les permitían financiarse más barato y si no les permitían a sus proveedores de insumos importar y darle los dólares al tipo de cambio oficial, a partir de la semana que viene iba a haber aumentos de 20, 25% y probable desabastecimiento de alimentos. Entonces,
informados de esto, Batakis, Scioli y el mismo Pelle hoy se están juntando en este momento en el Ministerio de Economía. Pero tengo una idea. A mí me dicen que Cristina no vio con buenos ojos la foto de ayer de Scioli con las automotrices. Diciéndole, bueno, acordamos con las automotrices a cortar los plazos de pago para garantizarle dólares a las automotrices. Digamos que envió ahí una señal, hay dólares para las empresas más grandes, más concentradas y no para el resto de la economía. Para que te des una idea de los resquemores que hay. Y también empiezan a jugar las cosas y las sospechas, pero bueno, ¿Bataki es de Scioli? Bueno, fíjate que esa foto otra vez vuelve a mostrar eso, ¿no? Claramente no es hoy de Scioli Bataki. Eso está clarísimo. Pero, entonces, ojo porque no está tan claro que este tipo de reuniones, que obviamente son absolutamente necesarias, porque lo estás contando, están desesperados para que no haya una remarcación de precios de lo más importante, que son los alimentos, la semana que viene. No sé si son las señales que hoy está esperando Cristina. Y después vamos a hablar de cuál podría ser la política económica que encuentre algún tipo de acercamiento entre las distintas partes del gobierno. Y una política económica que el FMI suele aceptar, que es una política económica muy dura, pero que dentro de cerrar la brecha fiscal incluye el tema retenciones, generalizar retenciones, pero en un esquema donde vos devaluás y subís fuerte la tasa de interés. Es el ajuste clásico. Ojo que ahí están todos de acuerdo. El FMI, hay que ver si está de acuerdo Cristina. Tengo entendido que algunos economistas lo estuvieron evaluando, cercanos a Cristina, y hay que ver si el gobierno. Ahora, todo eso, si es esa la salida, tenés que hacerlo con confianza, con credibilidad, porque es una política que tiene su costo político grande con todos los sectores, porque empieza a tocar el bolsillo de todos, con la inflación el de todos los argentinos, pero también con las retenciones el de distintos sectores, con un nivel de dólar más alto. Ese tipo de cosas hay que ver si el gobierno está dispuesto en este momento, que era lo que el gobierno no quería. El gobierno quería ir llevándola con el plan Guzmán hasta el año que viene, no quería tomar una decisión fuerte ni desde el punto de vista impositivo, ni del déficit fiscal, ni desde el punto de vista del tipo de cambio. Ahora contás, Pablo, cómo es la dinámica política, a ver qué se está esperando alrededor de Cristina esta tarde y lo de la reunión que anticipó acá Rosario Ayerdi en América entre Cristina, Massa y Alberto Fernández. ¿Qué se habló en esa reunión? Tengo dos representantes del sector turístico. Están Andrés Bella y está Fabricio Di Giambattista. Gracias a los dos, muy amables. Bella, empiezo con usted. Bueno, ¿qué están viendo desde el sector turístico? ¿Están temiendo algún tipo de movida alrededor del dólar turístico? ¿Cómo está esa situación? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? No, la realidad es que nosotros vimos con mucha preocupación las declaraciones de la ministra de antes de ayer, porque me parece que se interpreta mal lo que es la cuenta turismo, ¿sí? Que todos los gastos que figuran como cuenta turismo no son específicamente de turismo, sino que todos los gastos de tarjeta de crédito, y eso que ya varias veces lo hemos hablado. Ahora, si le seguimos pegando al turismo, estamos preocupados porque si el problema de la Argentina son los pasajeros que viajan al exterior, evidentemente evidencia otros grandes problemas. Lo que nosotros hicimos desde la Federación ayer fue ponernos a total disposición de la ministra para encontrar soluciones para el país, o sea, que nosotros no somos el problema y quizás podemos encontrar la solución de una manera conjunta. Entonces, en esa posición estamos. Ojalá tengamos la posibilidad de aportar algo desde los números y desde la experiencia que tiene la institución. Acá hay 2.500, 3.000 millones de dólares al año que llegan de turistas extranjeros a la Argentina y que no están entrando por el mercado único de cambio, al Banco Central, pero que ingresaban antes de que hubiera cepo en el 2019. Esa cuenta de tarjeta de crédito ingresando dólares, de tarjetas de pago de tarjeta de crédito ingresando a la Argentina, eran 250 millones de dólares mensuales. Hoy son 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Es decir que eso es lo que ha generado, entre otras cosas, el cepo, que esté el costo de los que salen
los dólares que salen, pero que no tengas nada de los dólares que ingresan. A ver, Giambattista, ¿cuál es la visión de lo que podrían ser los próximos pasos del gobierno también? Bueno, hola Maxi, hola Andrés. Estoy con un problema vocal, pero sí, vamos a intentarlo. Fue gritar el gol que no fue. Nos pasó a todos. En esta mesa, vos sabés que esto a mí me hace un ruido enorme porque es un déjà vu ya vivido en 2013, ¿no es cierto? Donde ya todo esto lo hablamos y ahora volver a reeditar esta cuestión de si la plata que ingresa, no ingresa, la diferencia, la balanza comercial, es como dice un poco Andrés, la dirigencia, en este caso Andrés, a que ahora le toca estar al frente de Fivebit, tiene esa ingratitud que hay que volver a explicar cuáles son las bondades de la actividad turística, que el turismo sí genera empleo, que el turismo no es el cuco y que hoy tenemos un dólar con un 30% de impuesto país, más un 30% de ganancias, más un 7% de impuesto de NT. Cuando vos haces todo ese número, la verdad que el viaje está más conformado hoy por un impuesto para aquel que paga en pesos, que por lo que en realidad debería ser influido poder viajar normalmente de la gente en general. Y vos sabés que hoy la oferta de las compañías aéreas, a diferencia de antes de la pandemia, está a la mitad. Y si hoy hay una demanda un poco más alta de dólares, tiene que ver también con la gente que retrasó sus viajes y que hoy está queriendo viajar. Y parecería que hay una demanda enorme de viajes, pero en realidad hay mucha gente ya que quedó fuera de la posibilidad de acceso a viajes, no tener cuotas y, digamos, y estas cuestiones. Con lo cual, esto que decía Mariano hace un rato, que lo escuché, que decía que la gente gastaba los dólares afuera, no toda la gente que viaja lo hace por turismo, hay mucha gente que lo hace por trabajo, por estudios, por deporte, por salud, por estudios, y que le cuesta sus buenos mangos y su sacrificio llevar adelante estos viajes, ¿no? Entonces, a veces, viste, se pone un ejemplo que es muy burdo y que para mí no queda bien, ¿cierto? Sobre todo a mucha gente que hace sacrificio para que su gente, para poder viajar. Desde ya, y además ya un dólar a 220, que es el dólar turista, es un dólar alto. Es un dólar muy alto, digamos, ¿no? De hecho, para los argentinos que viajan al exterior, les sale caro todo en el exterior con el dólar a 220. Lo que sucede es que se han desbandado tanto las expectativas que hoy tenemos un dólar billete a 270 y tenemos un dólar de dolarización de las empresas de 300 pesos en el día de hoy. Entonces, claramente lo que hay que hacer es reformular todo para bajar esos dólares elevadísimos. ¿Ustedes ven algún tipo de solución en el corto plazo si el Banco Central, porque ahí está la otra cosa, el Banco Central obviamente entre pagar las importaciones de energía, pagar las importaciones de medicamentos y pagar la tarjeta en el exterior, en esta situación muy mal manejada, tiene que hacer una prioridad. Ahora, ¿ustedes ven alguna solución en el corto plazo que no complique más las cosas? Porque digo, si plantearan, bueno, que el que viaja al exterior pague sobre su caja de ahorro en dólares o sobre dólar billete, ¿eso subiría el dólar billete, el valor del dólar billete? ¿Habría una demanda adicional sobre ese dólar? No sé cuál es la solución que podría haber para que puedan normalizarse las operaciones sin disparar los dólares alternativos. Sí, lo que pasa es que para poder tener una solución, como vos decís, Maxi, hay que también tener en cuenta la restricción al acceso del billete en parte oficial. O sea, habría que buscar alguna herramienta que sea exclusivamente para turismo. Nosotros lo que necesitamos en realidad es que haya una regla clara, ¿sí? Sostener esa regla clara, elaborarla entre el sector público y privado y que sea conveniente a todos. Porque la verdad que estar en un sector que, como dijo Fabricio, somos un montón de empleo formal y cada vez más, porque el previaje hizo también que haya mucha formalidad en el sector turismo argentino. No podemos estar todos los días que nos levantamos o que nos acostamos a ver qué nos dicen, qué no nos dicen. Hay que proyectar a futuro. Los viajes
cada vez más se planean con más tiempo. Entonces eso es lo que estamos tratando de buscar. Vuelvo a repetir, nosotros nos pusimos a disposición para sentarnos, contar nuestra experiencia, los números y todo lo que dice el mercado. A medida que eso suceda, creo que nuestro mayor bien, que es el pasajero, va a poder decidir más fácil y más temprano dónde y cómo viajar. Les hago una sola pregunta muy breve. ¿Ha habido alguna dificultad de que en el exterior algún proveedor, ya sea hoteles, agencia de viaje, línea aérea, no acepte tarjetas de argentinos? ¿Sí? Sí, me pasó a mí la semana pasada. Ayer pasó. Es decir, que no aceptan la Visa o la Mastercard de argentinos. Sí, me pasó con otro nombre de tarjeta, pero sí me pasó. ¿Y por qué motivo? El banco la rechaza, me dijeron. Y uno bien sabe que no es así, que no tendría que haber. Pero perdón, ¿quién la rechaza? ¿El banco local que opera con esa tarjeta, que no sabe si va a tener los dólares para transferirlo después al exterior? ¿O la rechaza el operador en el exterior, la compañía aérea o el hotel del exterior? A mí me la rechazó el comercio que estaba haciendo el consumo. Un hotel, en realidad. ¿Viste cuando llegás y presentás la tarjeta en garantía? ¿En el exterior? En el exterior, sí. Bueno, sí. Estamos en problemas. Viaje corporativo mío, con mi portafolio, de ir a buscar gente para que venga a la Argentina. Digo, esas son las cosas que nos pasan. Ese es un problema. Porque, claro, ¿por qué la rechazarían? Porque temen de que el Banco Central no le deposite a la tarjeta de crédito los dólares para transferirlo al proveedor del exterior. La verdad, el motivo no te lo sé decir, pero que está pasando, está pasando. La realidad es esa. Gracias a los dos, muy amables. Un abrazo. Ahí estaban. Contá lo que tenías adicional. Bueno, que tiene que ver con, vos fíjate, nosotros acá estamos hablando que el consumo cae, que justamente por la suba de precios, por la inflación, la caída del poder adquisitivo. Bueno, no es lo que ocurre en algunos lados, básicamente en las ciudades de frontera, en aquellas ciudades que se vieron beneficiadas por el aumento del dólar, claro. Entonces vos fíjate lo que está pasando. Esto es un registro de la consultora Sentia que mide justamente la pulsión del consumo masivo y dice que, por ejemplo, hubo algunos rubros cuyo consumo crecieron hasta el 32%. En ciudades de frontera. En ciudades de frontera. Por ejemplo, las bebidas con alcohol. Claro, vale mucho más barato que en las localidades. Imagínate ahora con el dólar a 270... Esto era el mes pasado. Los paraguayos, uruguayos, brasileños que se cruzan la frontera, les sale todo baratísimo. Ahora vamos a ver quiénes son los que más cruzan. Las bebidas con alcohol 32% de aumento en el nivel de consumo, en el volumen de consumo. Las de sin alcohol, el 29,6%. Los productos de desayuno y merienda, desde pan a facturas, a azúcar, 17,2% de incremento en la cantidad de productos vendidos, alimentos en general 16%. Cuando vos vas a ver cuáles son los productos, ya no los rubros donde más explotó justamente el consumo, la demanda de los vecinos, los consumidores de países vecinos, bueno, los aperitivos justamente, 130% un crecimiento en las ventas, las gaseosas 64%, lo mismo que los chocolates, los jugos el 57%. A ver, para que se entienda, esto están volando las ventas en las ciudades de frontera, porque obviamente se cruzan y esto fue parte también del problema que hubo con el desabastecimiento de combustible en las ciudades de frontera. Claro. Porque vienen con dólares billete y les sale muchísimo más barato, un tercio les sale todo de lo que pagan en Uruguay o en Brasil o en Paraguay con este dólar de 250, ahora 270 pesos, el dólar billete, que además en el interior, en las provincias, siempre está más caro. Claro. Entonces vienen con ese billete y bueno, disparan las ventas en la ciudad de frontera. Para los comerciantes de la ciudad de frontera, bárbaro. Para los argentinos que viven ahí, un problemón, porque ahí también hay remarcaciones adicionales impulsadas por los extranjeros que vienen a comprar, pero bueno, por lo menos es un incentivo adicional a la actividad económica en todas esas ciudades, ¿no? ¿Quiénes son desde dónde vienen estos consumidores extranjeros? Bueno, mira, del Paraguay, 21,9%
justamente que es el aumento de las ventas en los comercios de ciudades linderas con el Paraguay. En las ciudades linderas con Brasil el aumento es del 17,4% en la cantidad de ventas y en Uruguay un poco menos, 9,2%. Ese sería el beneficio que tuvieron los comercios argentinos en localidades fronterizas con estos países. A ver, ahí cuando hablamos con los empresarios de agencias de turismo, ahí sonrieron cuando dije yo el tema de que también hay mucha gente de estudio en el exterior. Esto es por la versión de que el hijo de una funcionaria que venía hablando de este tema está de estudios efectivamente en el exterior. Y bueno, sí, obviamente hay escuelas, hay universidades, hay todo tipo de instituciones que envían a chicos, a jóvenes y demás a estudios al exterior, y eso pasa por el dólar, este dólar turista. Lo mismo con los viajes corporativos. Pero además, en este dólar turista, ojo que entran todos los servicios pagados al exterior. Algunos que son insumos de las empresas. Los pagos de software, por ejemplo, al exterior. Los pagos que le haces a Google, a las plataformas. Desde Netflix a Spotify o cualquier tipo de plataforma, bueno, todo se hace con este dólar de 220 pesos. Que ojo, si te vas al dólar libre, estás convalidando que la Argentina tiene que andar con un dólar de supercrisis. Por eso es riesgoso convalidar estos dólares de 270, 280 a 300 pesos. Son dólares verdaderamente altísimos que hay que tratar de bajar urgentemente. Ya vas a contar, Carlos, mañana Alberto Fernández, 9 de julio, la reaparición. Tucumán, te tiro el título. Sí. Tucumán, va a estar en Tucumán. En Tucumán, obviamente, el lugar tradicional. Y, bueno, ¿cuál va a ser la idea de la presentación de Alberto Fernández? Y yo voy a contar, Pablo, este tema de la reunión de la tríada, Alberto Fernández, Cristina Massa. Está Fabián Rubino en el móvil. Fabián, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Está complicada la realidad económica, también está complicada la realidad en la calle. Hoy durante toda la mañana estuvimos hablando sobre este terrible choque ocurrido en la Panamericana en el kilómetro 33, en donde murieron 3 jóvenes y otro menor de edad está gravemente herido. 2 de los jóvenes de 25 y 23 años que murieron en este choque tienen un prontuario bastante complicado por el robo de autos. Es más, se movilizaban en un automóvil robado. La otra es una jovencita de 21 años de edad que estaba en el lugar no indicado con las personas no indicadas. Había conocido hace muy poquito tiempo, un par de días, a uno de ellos por las redes y se había ido a encontrar. Cuando quiso salir de esa situación en el auto, la verdad no lo pudo hacer. Un vecino alertó de esta situación y comenzó entonces esta persecución policial en donde iban los 2 delincuentes más el menor y esta chica. Finalmente todo esto terminó en el kilómetro 33 con este choque en donde el auto quedó incrustado en un camión que se encontraba en la ruta. Nosotros estamos aquí en el hospital de Pacheco porque aquí está internado el otro de los menores, que no se sabe, o el único menor que iba en este coche, en este auto, que no se sabe si tendría algún tipo de relación con los otros 2 delincuentes, pero se encuentra en grave estado con fractura en sus costillas, también en la parte de su parietal derecho, de su cráneo, y también con lesión en el pulmón derecho, con lo cual está intubado y en las próximas 48 horas serán vitales para saber cómo podrá sobrevivir o no a esta situación. Su estado es grave y el estado reservado. Así que, Maxi, como verás, la historia sigue siendo difícil adentro y afuera y esperamos cualquier tipo de novedad para mantener el contacto con ustedes. Fabián Rubino, gracias. Seguís ahí en la continuidad informativa de A24. Vamos con Marcelo Padovani, que está en un mayorista en el conurbano. Marcelo, ¿cómo andás? Hola Maxi, buenas tardes. Estás en Matadero, ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estás en Matadero, ¿cómo estás? Matadero, sí, no hay problema. Sí. No pasa nada. Estamos en un mayorista que se llama Masivos. Estamos aquí con Nico. Nico es el dueño de todo esto y me estaba contando, Maxi, de algunos faltantes, de algún incremento de las ventas que también se vio esta semana a partir del lunes. Claro, porque la gente se lanzó a comprar masivamente todo lo que pudiera
permitirle conservar, si no los pesos, bueno, el poder adquisitivo a través de comprar mercadería, ¿no? Alguna mercadería, como por ejemplo alimentos. Aquí estoy con Nico. Nico, gracias por atendernos. Está Maxi Montenegro en el piso de A24. ¿Tenés algún faltante en este momento, en este viernes, ahora, a esta hora? Sí, hay unos cuantos. Hay algunos que son desde hace un tiempo. ¿Está abierto? Bueno, por distintas razones. Por ejemplo, pañuelos es algo que viene faltando. Servilletas, hoy tenemos una marca sola, cuando en otro momento tenías 10 referencias. Después, bueno, aceite de girasol es una típica. Hoy tenemos, por suerte, algo que entró hoy. Bueno, mayonesa, sabemos que en julio no vamos a tener entrega. Hay muchos productos que tienen una cuota mensual. Ajá. ¿Cómo es el proceso? Vos le comprás al mayorista, o sea, al fabricante, y el fabricante te da una cuota. Exacto. El fabricante te comunica la cuota en cajas que tenés para el mes y vos le comprás. Entonces, bueno, a veces tenés que también cuantificar tus productos a los clientes. Tratamos de no hacerlo. Esta semana salió muchísimo lo que es papeles higiénicos, porque se viene un aumento grande. Nosotros pudimos más o menos mantener los precios y bueno, por suerte teníamos stock también y eso atrajo ventas. Que bueno, sirvió porque veníamos de meses medio bajos. Bueno, Maxi, te está escuchando Nico por si le querés hacer alguna consulta. Nicolás, no, simplemente, digamos, hablando con distintos sectores, ¿no? Hay varios sectores que me refieren, sobre todo en todo el tema de comercio, ya sea mayorista, minorista. Claro que muchos comerciantes se encuentran con una situación difícil, ¿no? Porque hubo una disparada de venta estos últimos días porque todo el mundo salió a buscar productos no perecederos, como cuando hay en las crisis para estoquear. Esos comerciantes se encuentran con una cantidad de pesos importante y no saben qué hacer con esos pesos. Obviamente lo que quieren hacer es comprar su mercadería, reponer sus stocks, pero las empresas fabricantes le dicen no, un cupo. Entonces tienen un excedente de peso que no saben qué hacer. De hecho, me han consultado bastante con este tema. Entonces, ¿qué hacen con esos pesos? Lo ideal para ellos, porque quieren seguir laburando y demás, es decirle al fabricante, bueno, envíame, no sé, 200 cajas de esto, 200 del otro, y las empresas que están viendo esto que estamos contando, digamos, el cambio de régimen de precio, inflación, de que no saben a qué precio va a estar mañana el dólar y demás, le ponen un cupo en cada uno de los productos. Entonces, ¿qué le pasa al comerciante? Se queda con los pesos y dice, ¿qué hago con el peso? ¿Compro dólares o me voy a un banco y lo pongo ajustado por inflación? UVA, los bancos están rechazando los plazos fijos UVA grandes. Los de 5 o 10 millones de pesos, los bancos no quieren saber nada. Dicen, no, anda, llévate al otro lado. ¿Qué hago con esos pesos? No le puedo colocar un crédito UVA a nadie hoy. Entonces, es toda una discusión, digamos. ¿A vos te está pasando eso de que vos querés comprar mercadería para reponer stock y te están poniendo cupos en distintos rubros, Nicolás? Sí, pasa con muchísimas empresas, Maxi. De todos los rubros. Hacemos pedidos y nos viene la mitad, la cuarta parte. Claro. Y bueno, hay empresas que ya sabés que los productos están cuantificados. Mayonesa, aceite, harina. No, pero adicional a lo que venía... Pero adicional bueno, muchos otros... Claro, adicional a lo que venía con la crisis anterior, con la crisis de Ucrania y todo lo que había pasado, me cuentan que esto se ha acelerado los últimos, no sé, 10, 15 días. Sí, se aceleró mucho y bueno, y se aceleró también los cambios de listas, que por ahí, no sé, 6 meses atrás eran uno cada 2 meses, después pasaron a ser mensuales y ahora tenés hasta dos cambios en un mes. Claro. De los proveedores, con lo cual se te hace muy difícil trabajar, ¿no? Pero bueno, es la situación en la que estamos hoy. Claro, difícil trabajar, decís, porque bueno, vos vendés y querés... con la plata, obviamente, querés reponer los stocks y seguir trabajando. Pero cuando te das vuelta, te dicen, no, exacto. Mirá, de lo que tenías te puedo reponer el 30% o el 50%. El resto hoy no te lo puedo vender. Tal cual, es así. Uno, por un lado, necesita trasladar los precios, pero por otro lado también, si lo trasladás tal cual, quizás no vendés. Se te frena la venta y tal cual. Y bueno, uno necesita facturar, pagar los gastos, los sueldos. Y bueno, y sabemos que del otro lado la demanda está sufrida, ¿no? Y te hago la última, Nicolás. Vos estás viendo, vos me decías,
que venía ya la demanda medio amesetándose en los últimos 2 meses. Y vos me decías, bueno, se reactivó fuerte con todo este tema de la crisis, que obviamente típico, la gente la que puede es ir y comprar lo que tenía para comprar de todo el mes, va y lo compra de una, porque sabe que a final de mes va a estar más caro. Pero vos temés que si esta dinámica de precios se convalida, en algún momento ya la demanda se te caiga. Sí. Venía caída, la demanda venía baja. Y bueno, ahora con estos aumentos grandes que hay todo el tiempo, hay gente que, como decís vos, ¿no? La gente que no puede comprar dólares, no puede poner un plazo fijo y tiene los pesos, se estoquea. Los comerciantes y la gente, o sea, ambos. Claro, pero después cuando pase esto en algún momento con esos precios más elevados, el tema es si después la gente no se le cae el consumo final. Si se cae el consumo final, se cae en toda la cadena, digamos, ¿no? Sí, seguro. Es así. Nicolás, gracias, muy amable. Ahí estaba Nicolás Bacano, en un mayorista. Marcelo Padovani, gracias, ahí en Mataderos. Gracias, bueno, Maxi, abrazo. Gracias, Marcelo. Bueno, Carlos, tenés el presidente mañana ahí por el 9 de julio en Tucumán. Sí, va a ser al mediodía. Ayer viajó Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, para presentar el plan ganadero. Van a ir otros ministros también, por supuesto Juan Mansur, tucumano, el hombre. Va a estar el gobernador. Va a ser al mediodía, te decía. Y la expectativa está puesta en lo que va a suceder dentro de un ratito cuando hable Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, todo supeditado a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que van a estar, como te decía, en lugares separados. Cristina por un lado, Alberto por el otro. En principio, Sergio Massa por el otro. No está confirmado que vaya a Tucumán, que viaje con Alberto Fernández. En un 9 de julio donde también la oposición está fogoneando un acto que ha surgido en las redes sociales, que no tiene un organizador del todo claro, pero se especula con que mucha gente se movilice mañana en Buenos Aires a la Plaza de Mayo y en las distintas ciudades del país, a las plazas centrales de cada localidad, para protestar por la política económica, por la política en general, por la situación de la República Argentina. Atención con esto, pues seguramente va a ser tema mañana. 2 datos más para aportar. Primero, además de esta movilización que es autoconvocada en las redes sociales, pero que la oposición de Juntos por el Cambio va a tratar de subirse, tenés otra manifestación en Plaza de Mayo que está organizando la izquierda, el Polo Obrero, Partido Obrero, el FIT, que también movilizan gente. Con lo cual vamos a ver unas jornadas opositoras, para un lado, por derecha y por izquierda, muy interesante el día de mañana, y un discurso de Alberto Fernández que lo que dicen es, va a ser muy fuerte y de tono institucionalista. Eso es lo único que nos han podido anticipar hasta ahora sobre lo que va a ser el discurso de mañana de Alberto, negando, por supuesto, cualquier tipo de rumor de que alguien se vaya a bajar del barco. Después contás un poco lo que pasó con la reunión de Cristina Massa y Alberto Fernández. A mí parece que la oposición en este momento, no sé, que estarán discutiendo los dirigentes de la oposición, pero en estos casos... silencio absoluto. Y claro, digamos, hay que ver que el gobierno defina lo mejor que puede hacer la oposición, no solamente en la dinámica del país, sino también en su propio beneficio, es que en medio de una crisis no se busquen culpables de esa crisis, sino la propia dinámica interna del gobierno. Entonces me parece extraño. La izquierda sí, porque hace rato que está en la calle y viene protestando desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández en la calle. Vos podés cuestionar a la oposición que no se pone de acuerdo, mil cuestionamientos, pero si no, pero acompañó, votó el acuerdo con el fondo. Claro, por eso. Pero por eso, una cosa son autoconvocados, que está bien, en todos los países hay autoconvocados que ahora la oposición que tiene chances de ganar la elección el año que viene, en medio de esta crisis, me imagino que estarán discutiendo, no hagamos sola, que primero resuelvan cómo se sale de esta crisis el gobierno, que es lo que están esperando todos los argentinos. Sí, por eso ¿no? Más allá de la bandería política. De dirigente de la oposición, esta semana prácticamente no hubo nadie hablando de la oposición. Exactamente. Actualizame el dólar y nos vamos a la tanda. Bueno, el dólar paralelo se mantiene en 272 pesos y el que dolarizan las empresas, el contado con liqui, 300 pesos. Ahí son valores, este último sobre todo, un valor récord total. Bueno. Hay un día muy cargado financieramente con
dolarización y salida de grandes fondos que tienen inversiones en pesos justamente a dolarizarse. Así que bueno, es un día... Pero y aparte el combustible se lo da el propio Banco Central. El Banco Central está emitiendo ya en la última semana 300.000 millones de pesos para comprar bonos en pesos en el mercado secundario que están vendiendo inversores que no quieren tenerlo. Y con esos pesos, esos inversores van a correr a este dólar de 300, que antes estaba en 2.70, 2.80, 2.90, 300. Entonces el combustible para la corrida cambiaria se está dando el Banco Central. ¿Por qué el Banco Central está está comprando bonos en pesos, emitiendo 300.000 millones de pesos para que corran a la brecha? Porque el Banco Central está muy preocupado que no se caiga la cotización de esos bonos, porque a fin de este mes el Tesoro tiene que renovar 500.000 millones de pesos de deuda en pesos. Y si estos bonos se desploman, se termina el financiamiento en pesos del Tesoro. Entonces tiene que prender la maquinita directa para el Tesoro. Ahora, lo que es una medida lógica que el Banco Central sostenga el precio de los bonos en esta coyuntura, aisladamente lo único que hace es disparar la brecha cambiaria. Y aparte me dicen que Pelle actuó de manera errónea a principio de semana, donde dijo, yo voy a emitir todo lo que sea para sostener el valor. Entonces, todos los que se querían dolarizar se pusieron del otro lado y dijeron, bueno, dame los pesos. Y están corriendo a la brecha. Tendría que haber dicho eso en un contexto en que vos anunciabas un plan económico. Porque si no estás dándole el combustible de pesos a la corrida cambiaria, que después te fija los precios de toda la economía. Entonces, ojo que, insisto, esto no se puede llevar con un parche de un lado, el otro, una medida aislada, sino que hace falta barajar y dar de nuevo después de la salida de Martín Guzmán. Vamos a ir a la tanda antes, Hotel Alto Verde. Un hotel no es solo un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Hotel Alto Verde, el mejor 4 estrellas en Termas de Río Hondo. Todo en pesitos. Me imagino que debe haber algo de calma por ahí. En Santiago del Estero por ahí hay un poquito más de calma, sobre todo al horario de la siesta, que en la City porteña. Tanda y ya volvemos. Bueno, contá, Pablo, rápidamente lo que decíamos. Sí, fue una reunión que se dio anteayer entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. Una reunión que trascendió, que la difundió, tuvo la primicia la colega Rosario Ayerdi, y que inmediatamente que se conoció, desde el gobierno salieron a desmentirla. ¿Y por qué? Y lo hizo formalmente Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno. La excusa fue que, no, por supuesto esto no fue en pero que Cristina Kirchner no quería que se supiera de esa reunión y que estuvo muy enojada por el hecho de que trascendiera. La frase que difundieron fue, no saben hacer política si no es a través de los medios. Entonces, Cristina Kirchner, que suele ser muy reservada, de hecho hoy habla y no tenemos ni idea de lo que va a hablar, más allá de lo que podemos especular, no le gustó que trascendiera esa reunión. A partir de ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, primero, la certeza, como te decía antes, Alberto Fernández va a dar un discurso fuerte de corte institucional, eso dicen las fuentes de gobierno. Cristina Kirchner, la duda es cuál va a ser el tono del discurso de hoy. ¿Va a ser un discurso de ruptura o un discurso donde directamente cierra filas con el frente de todos? Esa es la gran duda que está a esta hora. Y la otra es cuál va a ser el rol de Sergio Massa a partir de la semana que viene. Hay algunas voces que indican que Alberto Fernández lo quiere de alguna manera en el gabinete. Cerca de Sergio Massa, los asesores le dicen que a él no le conviene entrar de ninguna manera por el hecho de que cualquier cosa que pase y el escenario que se viene va a ser peor, va a ser su responsabilidad y él no va a tener los resortes del poder como para poder capear esta crisis. Pero además, perdón, se presentó con el equipo económico que tenía propio y demás. ¿Va a ser jefe de gabinete de Batakis, ministra de Economía? Bueno, por eso en el gobierno hay algunos que le están planteando que se sume al gobierno igual, al gabinete igual. La pregunta es, ¿qué gana Sergio Massa sumándose a un gabinete de estas características? Muchas voces y muchas fuentes dicen la semana que viene puede haber novedades en torno a ese tema. Ahora, te insisto, desde el riñón de Sergio Massa, muchos le están diciendo no se te ocurra meterte en esto porque ahí perdés definitivamente. Insisto con este tema, digamos, ¿a quién responde Batakis? ¿No? Porque Massa mostró un equipo y demás. Bueno, va a ser jefe de gabinete, no es de nadie. Va a ser jefe de gabinete de Batakis. Bueno, entonces, ¿Batakis es de Massa? Me parece que no. ¿Es de Scioli? Me parece que no, tampoco. ¿Es de Cristina? Y dicen que no. Ellos dicen que no.
es de Alberto Fernández, eso, y sí, es la ministra de Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente de la Nación. Por eso el lunes te planteaba Entonces, ¿qué pretende el kirchnerismo de Silvina Batakis. Sí, y también había una serie de medidas que ellos estaban esperando. Durante el lunes salieron a apoyarla. Cuando vieron que la propuesta de Batakis era mantener el acuerdo con el fondo y seguir con el programa económico, empezaron a desmarcarse. Pero no es la propuesta de Batakis, es la de Alberto Fernández. Claro, es la del presidente. Bueno, había un sector del kirchnerismo, por lo menos, que tenía la esperanza o la expectativa de que algo de eso cambiara. Bueno, por eso es el presidente que le da la instrucción, obviamente, como dice Flor, que el rumbo es este y que va a ser el programa económico con el fondo y que se puede discutir y demás, pero ese es el rumbo. Ahora también el presidente tiene que salir a bancar ese rumbo con su ministra de Economía. Yo pocas veces vi que el presidente, primero no dice nada del que se fue, ¿no? En la asunción de Batakis. Y después tampoco dice nada en términos de expectativa de la nueva ministra de Economía. Es decir, en algún momento tiene que salir el presidente. ¿Qué dijo? Trátemela bien, una cosa. No, a mí me llama la atención lo que dijo. Salir el presidente a decir, esta es mi ministra de Economía, este es el rumbo y estamos todos en este rumbo económico. Me llama la atención, te decía, cuando Máximo Kirchner dijo ayer o antes de ayer que Guzmán los dejó tirados y salen a buscar a Cristina para que salve las papas. Y de alguna manera está reconociendo la anuencia de Cristina para con la ministra de Economía. ¿No hay un mensaje claro respecto a si acompaña la política de la nueva ministra o no, Cristina Fernández? Espera un segundito, porque ahora la seguimos. Está José Giordano, que es de la Cámara de Repuestos Automotor y Afines en Córdoba. Y también está Luis María Bonpadre, que es productor agropecuario y contratista. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de repuestos para maquinaria agrícola. Empiezo con Giordano. Vos habías hablado de todo el tema de los repuestos, qué pasaba ahora con los repuestos para autos. Giordano, ¿qué está pasando con el tema de repuestos de automotores? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes a todos. En realidad el problema que tenemos con los repuestos viene ya de larga data. Nosotros dependemos de la importación que mueve prácticamente el 80% de lo que necesita el mercado de reposición. En este caso, se agravó un poco por el tema Guzmán, la salida de Guzmán. Lo que se empeoró en realidad fue un poco producto de la incertidumbre de no saber si se iba a poder ingresar mercadería, cuándo se iba a poder ingresar y a qué precio. Eso trajo aparejada un poco de especulación, de faltantes o faltas de entrega en los primeros días, en lo que fue el lunes y martes, y se va normalizando la entrega. Ha habido alguna suba de precios acorde, creo que a la incertidumbre y a los nuevos costos. Giordano, le hago una sola pregunta. ¿Es cierto que había ya operativos? Una sola pregunta. Bando nos permitirán ingresar. Una sola pregunta. Ya había ciertos problemas con el tema de repuestos de autos. Me imagino que los repuestos de autos venían más o menos con una actualización de precios del 80% anual, como vienen los precios de los autos. Los precios del auto no vienen subiendo al 60% anual, vienen subiendo al 80% anual. Algunos un poco más. Esa era la dinámica que había también con el tema de repuestos. ¿En los últimos días ha habido un salto adicional de precios? No, en general, voy a hacer una corrección. Se venía manejando de acuerdo a la suba del dólar oficial. Sí hubo un incremento después en la post-pandemia que se debía a los costos de la logística que aumentaron. Pero en general, el repuesto importado se movía por detrás de la inflación pero Giordano, del país. A ver, pero ¿cómo es eso? Porque a ver, el dólar oficial en el último año subió menos de 30%. El precio de los autos 0 kilómetros subió más de 80%. ¿Y usted me dice que el repuesto de los autos subieron 30%? No. Subió un poco, digamos que prácticamente fue un mix entre lo nacional y lo importado. Hay que recordar que nosotros en el aftermarket no tenemos nada que ver con los repuestos que ingresan para el armado de automotores que se hace en Argentina. Los automóviles que se fabrican en Argentina, en realidad, por más que digan que se fabrican, prácticamente se ensamblan. Tienen una producción nacional
siendo generosos de un 40%. En el caso nuestro, dependemos mucho más del ingreso de mercadería porque la fabricación nacional no llega al 20% y por lo general también depende de insumos importados. Bien. El costo también cambia de acuerdo a si el ingreso es extra zona, o sea, China, o si viene de Mercosur. Y usted dice que ese tipo de repuestos venía subiendo menos que la inflación. Venía subiendo un poco menos que la inflación, pero sí había faltantes. El problema no era el precio, sino el problema eran los faltantes. El productor agropecuario, Luis, nos podrá decir de los faltantes, sobre todo en cubiertas para tractores, en todo tipo de repuesto, porque en un principio eran puntuales las faltas, pero se fue agravando la situación y hoy por hoy falta de todo un poco. Está claro. Giordano, le agradezco. Los neumáticos, que era un problema que tenía el agro. Sí, tengo un problema ahí con la comunicación. Giordano, le agradezco. Le voy a pedir a Bonpadre, le agradezco la gentileza de esté ahí conectado. Tengo que hacer una tanda muy breve y ya vuelvo con usted, pero tengo que hacer sí o sí la tanda. Ya va a contar también, Flor, qué pasó con el asesinato del ex primer ministro de Japón, muy impactante porque estuvo acá, ¿no? En la cumbre del G20. Esto fue cuando, en el 2018, 2019. 2018, si no me equivoco. 2018, sí. La verdad que muy impactante. Está dando vuelta esa noticia en todo el mundo. Bueno, el dólar ahí para las empresas, el contado con liquidación, sigue en 300 pesos. 300 pesos ese dólar, que justamente marca una fuerte suba respecto del día de ayer. El dólar bolsa se quedó por detrás 15 pesos, 285. El dólar bolsa está... Pero son dólares que hace un mes y medio estaban en 210 pesos, sí, 220 pesos. Entonces estás hablando de una suba prácticamente de 30, 40%. Sí. El dólar paralelo ahora está en 270 pesos, 270, con una brecha entre compra y venta en las cuevas que se ha vuelto a ampliar. Ayer era de 4 o 5 pesos, ahora está nuevamente en 10 pesos. Esto es, si vos, alguien quiere ir a vender sus dólares, no te dan 270, sino 260. Y ayer esa diferencia entre compra y venta era de 5 pesos. Un dólar que estaba en 200, 205 hace un mes. Sí, que pegó un salto a 2.40 en la semana esa de que cerraron todo, sí. Antes de que se vaya Guzmán. Guzmán se fue y ahora está un escalón arriba, está en 270. 270. Pero ese es el dólar de referencia de el de las empresas, que si no lo bajás, inexorablemente el otro dólar en algún momento va recortando, ¿no? Si no, digamos, hay un desfasaje que no se sostiene en el tiempo. Está Bonpadre, el productor agropecuario, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando con el tema de repuesto para maquinaria agrícola, Bonpadre? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, está complicado, como todo. No solo que no hay, sino, fíjate, vos estabas hablando de un dólar de 300 pesos, 290 y pico. Pensar que a nosotros nos liquidan los cereales a 126,26, que es el divisas compra, ¿no? Fíjate vos las diferencias, es increíble. Y bueno, el repuesto importado prácticamente con esta política de importaciones no está entrando nada, está haciendo falta de todo. Vos quizás, nosotros como sabéis tenemos esa máquina parada por falta de repuestos, pero ahí es uno de los rubros. Hay muchísimos rubros en la parte agrícola que realmente no se consigue absolutamente nada y se agravó ahora a partir de una semana con el cambio que cerraron todo, ¿no es cierto? Por ahí pasa un poco la cuestión, ¿no? Es decir, el campo está con el tema de falta de repuesto, estaba el tema del gasoil y también el tema del aumento de precios de fertilizantes. Sí, correcto. Sí, el precio de fertilizantes es importante. Estos últimos tiempos se triplicó prácticamente. Sumado a eso, nosotros acá en esta zona agrícola ganadera, muy agrícola, en un 70 y pico %, hacemos un 20 y pico % de girasol, que bueno, es imposible conseguir bolsas de girasol por un problema de seca en las zonas que hacen semilla, ¿no? Así que estamos viendo a ver cómo replanteamos la siembra de este año, que ya nos faltan 80, 90 días para empezar, ¿no es cierto?
¿Ustedes están en qué zona? Perdón. Catriló, La Pampa. Estoy a 550 de Santa Rosa, al oeste, de Buenos Aires, a 80 de Santa Rosa. Estamos 550 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Y ahí, más allá de esto que hablamos de los faltantes de distintos insumos, repuestos y demás, también se empiezan a ver en las últimas semanas un aumento o remarcaciones por encima de la dinámica inflacionaria que ya teníamos. Bueno, sí. Los repuestos ahora están suspendidos, esperando a ver que se definan todo lo que es el precio de dólar y todo eso, no sé por cuánto. Y bueno, las listas de implementos agrícolas también están medio en stand-by, esperando a ver las nuevas resoluciones o a ver si esto se sincera o qué pasa con el tema del dólar, que es lamentablemente el que nos está manejando la economía acá, ¿no? Bien, compadre, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Maxi, y hasta pronto. Gracias. Ahí chequeame, pues hay mucha versión de que el Banco Central está llamando directamente a las casas de bolsa, a las ALICs, para decirle, muchachos, no operen, congelemos un precio y demás en el contado con liquidación, pues ya 300 es un valor de alarma, están todas las luces rojas encendidas, entonces que está tratando de ver si puede bajar el valor de cierre un poquito de ese dólar de 300 pesos del dólar contado con liquidación. Está José Urtubey. José, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, estoy sobre el final del programa, pero quiero que me cuentes dos cosas. Una, ¿qué está pasando con el celulosa y papel, con el sector, en primer lugar? No, en términos generales se está sufriendo, digamos, desde hace un par de días el no ingreso de insumos del exterior, con lo cual obviamente va a tener alguna repercusión seguramente a futuro de no revertirse esto. Vos pensás que las 2/3 partes de los insumos que se necesitan para la producción nacional provienen del exterior, con lo cual esto sin duda vamos a tener que tener alguna suerte de resolución. Es decir, que hay que destrabar el tema de los dólares, las importaciones, porque si no hay un problema grave en el sector, eso es lo que estás contando. Sí, vos fíjate lo que pasaba en la economía, es decir, las empresas hasta hace un mes venían creciendo todas, en todos los niveles, es decir, no tenían ningún problema. Era obvio que venía una incertidumbre, que venía un problema a futuro, pero entre el faltante de gasoil que está complejizando las cadenas de valor de abastecimiento, el extracosto del gas o el faltante eventualmente que pueda sufrir el gas natural en la industria. Y ahora, obviamente, la falta de acceso a insumos es complicado, ¿no? Y la otra pregunta, vos tenés experiencia, digamos, también en lo que pasa con la dinámica política. ¿Cómo ves en este momento al gobierno y las definiciones o las indefiniciones respecto al rumbo económico? Sí, yo creo que la mayor dificultad o el mayor desafío, para ponerlo en esos términos, del equipo económico, sobre todo, es encontrar un equilibrio puntual entre los distintos sectores, tanto energéticos como de acceso a los dólares que se necesitan para producir, como por supuesto el Ministerio de la Producción. Hay que entender esto y ponerlo, me parece, como prioridad en el avance de lo que es la micro y la macroeconomía. De ahí en más, desde ya yo creo que es un momento que la Argentina necesita un consenso, no ya solo de las líneas de la coalición gobernante, sino también con la oposición. Creo que vamos a 2-3 meses muy duros para la Argentina. Bueno, ojalá haya, digamos, responsabilidad y estén todos a la altura del momento, ¿no? Y de las circunstancias para salir de esta trayectoria que vos estás contando. José, gracias, muy amable. No, por favor, muchas gracias, Maxi. Ahí estaba José Urtubey, ex vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, bueno, y además director de Celulosa. Nos estamos yendo, ¿tenés algún datito adicional de lo que está pasando en la City a esta hora? En este momento 270 el dólar paralelo, 298 el dólar contado con liqui, y en un día bastante con mucha demanda. Estaba tratando de averiguar el tema que vos comentabas de el Banco Central. Los llamados del Banco Central, sí. Claro. Estaba ahí charlando con operadores a ver qué me están diciendo. Bien, nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil, que siempre nos acompaña ahí en Corrientes 2238. Armando Fleider, muy amable. Ahí está.
Pero Escuchá, bueno. me gusta esto del canje, me parece muy bien. Estoy bien Zapatos ahí. azules No, y no, todo. no. Me gusta Estoy que un bien. economista canjee dinero por pilcha. No, O sea, a vos cualquier bote que te da bien, excepto esta marca muy linda que te queda. Estás más flaco, ¿eh? Estoy más flaco, Sí, gracias. estás más fit. A ver, ¿Te que te parece? mira. Sí. Bueno. Lindo esto, bonito. Es un día... Yo te digo, hoy Buenos Aires es el Día de la Furia, ¿eh? Hoy es realmente el Día de la Furia. Ah, ¿sí? Está movidito, bueno. Venís de la General Paz, agarrás Lugones, todo un despelote total y encima los ánimos de la gente. ¿Qué hace la gente, Argentina? Agarró el teléfono y ¿qué cuenta? ¿Qué hace? Los dólares que se le están yendo, ¿viste? Vos Bueno, ahí con pero- tu Agustín. ¿Agustino era o cómo era? ¿Eh? No, varonil. Ah, varonil. Vos. No. Ah, Roberto, pero... Varonil dijiste, perdón, me confundí. Bueno, sí, perdón, sí. te ¿No queda te igual. parece? Me queda Sí, bien. sos varonil, te queda bien varonil. claro. Claro, te va ¿Está bien. más flaco? Está más flaco, sí, está fit, sí. Mirá qué No. elegante que está. ¿Sabés lo que Mariana, pasa? Mariana A ver, está- dale, que hoy No, es viernes, mamá. Sí. Mariana. Espera, Está yo te- chupinado, que es Pará, diferente. pará, vamos Estás achupinado. vamos a Pero chequear no puedo esto. respirar, no. No, esta semana fue de No, furia. pero pará, te queda bien. Está un poquito entallado No, no. acá, está entalladito acá. Una cosquilla. No, esta semana... Yo lo que veo que estás muy achupinado. Yo espero que salgamos de esta dinámica porque, viste, agarrás y la tensión la canalizás como comiendo. Obvio, Maxi, todo lo agarramos comiendo. ¿Qué va a A hacer? principio de la semana me quedaba perfecto. Este fin... ¿Qué? Hay un poquito de panza Llegando acá. ya la semana, claro, no, bueno, Te están escribiendo de varonil. Estoy con... Te dicen que te queda pintado. Estoy conteniendo la respiración. Bueno. Se quedan ahí con el Dale, aire de 24. Chau. Chau, buen fin de Siempre semana. estás con ese lindo color, Fox.